Hoy domingo aquí en la sala de juntas Daniel Cabrera vamos a hablar, quiero hacer una explicación de cómo debemos de seguir combatiendo la corrupción a pesar de la pandemia del COVID-19. Porque la corrupción, como lo he dicho en otras ocasiones, es la peste más funesta, lo que más ha dañado a México. Entonces, tenemos que seguir atendiendo la pandemia del COVID-19, pero no dejar de lado el que desterremos de México la corrupción. Vamos a resolver las dos cosas. Les diría que casi al mismo tiempo. Vamos a que se vaya apagando, se vaya bajando la pandemia del coronavirus que tanto daño nos está causando, tanto dolor, tanto sufrimiento para los que han perdido a familiares, y tenemos que seguir con las medidas que se están tomando, actuando con mucha responsabilidad para enfrentar esa pandemia. Y al mismo tiempo seguir combatiendo la corrupción, la peste de la corrupción. Hay quienes no han asimilado, no han internalizado el daño que causa la corrupción a México. Yo desde hace muchos años he sostenido que es el principal problema de nuestro país. Es lo que más ha dañado, es lo que ha dado al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay esta monstruosa desigualdad económica y social que estamos padeciendo. Por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. De modo que, sin dejar de atender la pandemia y otros problemas, tenemos que seguir en el combate a la corrupción, a los dos tipos de corrupción, a la corrupción del gobierno y de la asociación delictuosa que se hace con empresas, con los llamados hombres de negocios, la delincuencia de cuello blanco, y también la corrupción que se promueve para alentar a la delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco y delincuencia organizada. Ya no se tolera, no se permite la corrupción en México. La delincuencia organizada, de cómo para que existan estos grupos, los carteles que se dedican al narcotráfico y a cometer otros ilícitos, pues se da el contubernio con las autoridades. No había frontera, no había una línea divisoria, se vendían las plazas. Entonces los delincuentes dominaban, incluso estaban a cargo de gobiernos municipales y también tenían mucha influencia en gobiernos estatales, y el colmo en el gobierno federal. García Luna, que está en Estados Unidos, en la cárcel,
fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Imagínense a qué grado se llegó. Y está acusado de dar protección a uno de los carteles, el cartel de Sinaloa, y de perseguir a otros. O sea, se simulaba de que se combatía el narcotráfico, pero solo a los que no tenían acuerdo con el gobierno. Y se cometieron muchas atrocidades, se llevaron a cabo masacres, perdieron muchos la vida. Entonces, muchos crímenes cometidos al amparo del poder público, a la sombra del poder público, con impunidad absoluta. Hoy en la madrugada se detuvo a Antonio Yepes Ortiz, el jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Hoy, en la mañana, me informaron como a las 6 de la mañana que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada. ¿Cómo fue que creció tanto este cartel? Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país. Tiene el 15% de los homicidios que se cometen en todo el país, 15% en Guanajuato. Es decir, si hay 100 homicidios, 15 se cometen en Guanajuato en un día. Y hay días de 20 homicidios, de 25 homicidios. Entonces, ¿cómo creció esto? ¿Cómo fue que se da este caso en Guanajuato? Bueno, lo mismo, las complicidades, las componendas con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad. Entonces, ya la Secretaría de la Defensa, con el apoyo del gobierno del Estado, lograron esta detención, que es importante, muy importante. Desde luego, hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia. En primer lugar, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, no darle la espalda a los jóvenes para que no los enganchen y no se los lleven los delincuentes. En segundo lugar, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia y que se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra. La ley tiene que aplicarse por parejo. No a la corrupción, no a la impunidad y, en todos los casos, procurar recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública, lo que se le ha quitado al pueblo y a la nación. Vamos a seguir adelante. Por eso tengo mucha fe de que, a pesar de esta pandemia del coronavirus que tanto daño ha causado, y a pesar de los pesares, vamos a salir adelante, porque no somos iguales. Ahora se separó el poder económico del poder político. El gobierno ya no está secuestrado, no está al servicio de un grupo, no está al servicio de la delincuencia de cuello blanco, ni al servicio de la delincuencia organizada.
El gobierno representa a todos, a ricos y a pobres. Y el gobierno está comprometido a que haya justicia y que se acabe la corrupción. Si limpiamos de corrupción al gobierno, si se acaba la impunidad, se va a lograr el renacimiento de México. Ojalá y esto se vaya entendiendo. No es poca cosa acabar con la corrupción. Y tenemos esa firme convicción y somos perseverantes. Se va a acabar la corrupción, se va a desterrar la corrupción y la impunidad. Y tenemos autoridad para hacerlo. Autoridad moral y autoridad política. Y afortunadamente contamos con el respaldo de la mayoría de la gente. Y muchas gracias por la confianza. Y vamos adelante, no perdamos la fe. Ánimo.